cuestiones de tiempo y en respecto a los asistentes que tuvieron a bien actuar con puntualidad en este seminario, vamos a dar inicio a esta sesión del curso de Desarrollo Humano y Cultura de Paz del día de hoy, martes 24 de marzo del 2026. E iniciamos con la primera expositora, la doctora Paloma Gómez, del Instituto Tecnológico de Sonora, quien me voy a permitir leer una eh, breve eh, currículum relacionado a su experiencia profesional. Paloma Daniela Gómez Álvarez es licenciada en psicología, maestra en gestión organizacional y doctora del programa de investigación psicológica DIP del ITSON, inscrita al programa de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de CCT y docente por asignatura en el Departamento de Psicología, impartiendo clases del bloque de formación general de las materias de diversidad e inclusión y salud y desarrollo profesional, participando en la elaboración de programas de curso y planes de clase en el bloque organizacional, certificada en el diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de curso, por el Registro Nacional de Estándares de Competencia, conocer. Paloma Daniela Gómez Álvarez es autora de artículos de investigación y capítulos de libro en las líneas de gestión e innovación organizacional, bienestar psicológico, aprendizaje autorregulado, factores psicosociales del ámbito educativo. Cuenta con experiencia laboral en el área organizacional, desempeñándose como capacitadora y generalista en procesos de reclutamiento y asignación de personal. Agradecemos a la autora Paloma Gómez nos acompaña el día de hoy en esta sesión y procedemos a darle el uso de la voz para que nos exponga su tema de investigación titulado Impacto del estudiantado sobre la relevancia de una materia orientada a la diversidad e inclusión. Adelante, doctora Sí, Paloma. muchas gracias. Nada más déjenme compartir. Ya se mira, ¿verdad? Sí, ahí se ve Paloma bien. Gracias, doctora. Ok, pues muchas gracias por la presentación. Como ya se mencionó, les voy a hablar sobre una materia, una experiencia que ya se publicó este año. Se llama Impacto del estudiantado sobre la relevancia de una materia orientada a la diversidad e inclusión. Este trabajo se hizo en colaboración con una compañera. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de introducción. Aquí, pues es muy importante mencionar que las instituciones de educación superior tienen la obligación de fomentar lo que es el acceso y la permanencia de cualquier individuo que opte por seguir estudiando, estos bajo los criterios de equidad y de inclusión. Posteriormente, tenemos que atender a la diversidad educativa, es una apuesta para edificar comunidades de aprendizaje justas y dinámicas, y asimismo se mira todo esto como la promoción de un crecimiento integral donde los estudiantes a su vez están siendo capacitados para afrontar los retos de una sociedad globalizada. Y también tenemos que gestionar adecuadamente una sociedad que se construye a partir de un sistema educativo, pues que este sea incluyente, responsable y empático, nos da como resultado una promoción hacia la diversidad e inclusión de manera equitativa. Aquí les voy a hablar un poquito de la materia en cuestión de la que se está tratando. El nombre así general de la materia es diversidad e inclusión y aquí el enfoque que tiene esta materia, la competencia de egreso, es asumir la cultura inclusiva como característica personal de los individuos. Esta materia también nos ayuda a fortalecer habilidades socioemocionales y la convivencia ciudadana sin menoscabar las condiciones individuales de cada persona. Esto a su vez nos ayuda a que los estudiantes aprecien las fortalezas de cada persona, bueno, de las personas con las que se convive, respetar la diversidad también para ampliar su aprendizaje.
así como generar prácticas inclusivas de convivencia con diversas personas, y todo esto nos ayuda a enriquecer también la cultura inclusiva. Por otra parte, tenemos que se fomenta que los estudiantes se orienten hacia un actuar con sentido ético y pues aquí asuman principios que aseguren una mejor convivencia institucional y social. Y bueno, para ello aquí tenemos los tipos de diversidad. Es importante resaltar que esos tipos de diversidad no se enfocan solamente en el contexto educativo, sino que la materia es en general, se enfoca tanto en lo organizacional, lo laboral, lo social y también pues está lo educativo. Y aquí tenemos el primero que es la diversidad de género y sexual. Esos son los tipos. De acuerdo a este tipo de diversidad, pues aquí abarcan distintas identidades y orientaciones de las personas. Después tenemos la diversidad económica. Déjenme ver si puedo poner un puntero. Aquí está. Tenemos la diversidad económica, que esta se relaciona con todas las condiciones y oportunidades, ya sean materiales o económicas, pues de cada individuo. También tenemos lo que es la discapacidad. Aquí se visibiliza lo que son las distintas capacidades de las personas, tanto físicas, sensoriales o cognitivas. También tenemos lo que es la neurodiversidad. Si bien todos nos hemos dado cuenta en algún punto que el funcionamiento del cerebro es distinto, ¿no? Entonces, cada persona aprende de manera distinta y los estilos de aprendizaje, pues también varía de cada individuo. Y en cuanto a la diversidad sociocultural, aquí pues engloben las costumbres, las tradiciones, los roles de vida y también se enfocan los contextos comunitarios. Después tenemos la diversidad social. Este tipo de diversidad pues habla sobre las condiciones de vida de las personas y las necesidades educativas. Es un poquito similar a la neurodiversidad, pero aquí implica reconocer que cada persona pues aprende con un ritmo diferente. Aquí así como pueden entrar personas que tienen sobredotación, pues también entran personas que tienen un aprendizaje un poco más lento. Pues de manera conjunta se promueve todos estos tipos de diversidad dentro del aula para fomentar lo que es el respeto, la equidad pues sobre todo en espacios educativos porque pues en la universidad estamos formando a los jóvenes, ¿no? Para que salgan en la vida profesional y pues desde entonces es importante irlos formando en este aspecto. En este punto, el tema de diversidad e inclusión pues busca una transformación en el ámbito educativo, donde estas pueden generar cambios institucionales y sociales en educación. También se ha encontrado que en los últimos años, en las escuelas, desde primaria hasta universidad, se ha presentado un mayor incremento en la diversidad entre los estudiantes. Y aquí es donde entra la inclusión, porque pues este eje es clave en las universidades, ¿no? Y también es importante que se dé tanto por parte de los maestros como de los compañeros. Entonces, si nosotros estamos tratando de fomentar la diversidad y la inclusión, pues también debemos de asegurar que se adapte un sistema pertinente a las necesidades de cada individuo porque de nada nos sirve que nosotros estemos quizás sí integrando a todo tipo de diversidad, pero si nosotros los estamos categorizando, no estamos dando la inclusión. Entonces, debemos de adaptarnos nuestros procesos, nuestros métodos de enseñanza, la escuela en cuanto a infraestructura para asegurar que se está haciendo inclusión. Y aquí, pues, ¿qué tan importante es la inclusión? Pues aquí es muy importante porque nos ayuda a promover igualdad de oportunidades, en este caso entre los estudiantes y como ciudadanos también. Enriquece la diversidad del aula porque que una persona que quizás tenga discapacidad no va a pensar menos que una persona que no tenga discapacidad. Entonces, entre todos ayudamos al conocimiento, ¿no? Enriquecemos el conocimiento y lo transferimos en el aula. Favorecemos entornos justos y solidarios para todas las personas de manera equitativa. Impulsamos el bienestar social y personal de cada individuo. Y pues todo esto ayuda a gestionar adecuadamente una sociedad, como ya lo mencioné anteriormente,
que construya un sistema educativo que sea incluyente, responsable y empático. Y bueno, ustedes a lo mejor piensan, ¿y cómo encaja este tema de diversidad e inclusión en el tema de cultura de la paz? Pues porque estamos fomentando empatía, respeto y una convivencia armónica. De esta manera es como se está relacionando o se encuentra una relación directa entre la inclusión y la cultura de paz, al fomentar el respeto entre la dignidad humana, al reducir la discriminación tanto de manera social como entre los salones, los estudiantes, el reconocimiento de la diversidad y más que nada la formación de ciudadanos éticos. De esta manera, pues se menciona que la inclusión educativa es la base para construir una cultura de paz. El objetivo de este trabajo era explorar el impacto que tiene el curso de diversidad e inclusión en la comunidad estudiantil de Itson para contribuir con una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa. Aquí nosotros estamos agregando algunas percepciones de los docentes. Esas percepciones de los docentes son resultados empíricos, se podría decir que son antecedentes donde se encontró, pues primero que nada, que a partir de 1980 se planteó una necesidad de garantizar no solo el acceso educativo para todos, sino que este acceso se creara con espacios escolares seguros y de calidad, porque pues no es lo mismo decir, sí te acepto, pero yo no estoy asegurando un espacio seguro para ti como estudiante, ¿no? Asimismo, se ha encontrado también que las percepciones del docente son muy importantes en este punto, sobre todo cuando estamos hablando dentro del alumnado, dentro del aula y el alumnado, porque pues si el docente tiene una percepción positiva sobre lo que es la inclusión, eh, facilita de manera, bueno, facilita lo que es el aprendizaje entre los estudiantes, así como el respeto, la empatía. Pero si el docente tiene una actitud negativa, pues este puede llegar también a entorpecerse, podría decir, el aprendizaje. Y más que nada, pues los estudiantes también aprenden de nosotros, ¿no? Del trato que les damos, cómo nos comportamos. Y si ellos están viendo que nosotros como docentes tenemos estas actitudes negativas, pues no es posible que en uno que otro quizás pueda llegar a adoptar también estas actitudes. Y pues también, más que nada, de acuerdo con la UNESCO, la educación es un derecho humano para todos. No solo se establece en la ley, sino que también es un derecho humano. Y, pues en este sentido se encontró que el establecimiento de leyes en el marco de una educación inclusiva es insuficiente cuando se trata de trascender a los centros educativos, porque quizás sí tratamos de ser inclusivos y diversos, pero a veces no nos alcanzan los recursos, ¿no? A veces nos quedamos un poco cortos en decir sí quiero, pero a lo mejor no tengo la capacidad para hacer totalmente. Otro de los roles que tiene el docente, pues es que reconoce la inclusión como parte de su labor. Está la falta de formalización, de formación especializada también que se ha evidenciado, un esfuerzo por generar equidad en el aula y también la necesidad de capacitación continua. Como les dije, estos son resultados de estudios empíricos que se han hecho y aquí nos dice que el docente pues también se vuelve un actor clave. ¿Por qué? Porque nos ayuda con el desarrollo de las competencias inclusivas, así como el diseño de estrategias para diversidad. Si el docente tiene una actitud negativa, pues no va a sentirse comprometido para fomentar estas competencias y sobre todo no le va a interesar el diseño de estrategias. Asimismo, se cuenta también con la promoción de participación activa, la influencia en valores y convivencia. Y aquí en riesgo es que, como ya les comenté, puedan existir las percepciones negativas que limitan todos estos resultados, la inclusión. En cuanto a las percepciones estudiantiles, se ha encontrado una actitud positiva hacia la inclusión. Se ha detectado que los estudiantes tienden a ser más respetuosos entre ellos mismos y con los docentes. Se percibe un apoyo mutuo y trabajo colaborativo, la valoración de la diversidad y todo esto lo generalizamos con la cultura de la paz, con una convivencia basada en respeto y solidaridad. Entre los hallazgos que se encontró con esta investigación está la mejora en la convivencia escolar, la mayor participación estudiantil,
el desarrollo de valores como el respeto y la empatía y tener ambientes más equitativos, tanto a nivel educativo como en el contexto social. Para ello, pues implementó una metodología cualitativa con un enfoque fenomenológico, ya que estábamos buscando conocer las experiencias vividas de cada persona, pues para conocer la esencia del fenómeno que estábamos estudiando. Entre los participantes se hizo un muestreo intencional, se recolectó información de 58 estudiantes que estaban cursando la materia de diversidad e inclusión. Cabe mencionar que este estudio se hizo la materia esta se hizo por primera vez el semestre antepasado, de enero a agosto, de enero a mayo, perdón, y fue con los estudiantes que se trabajó. Entre los estudiantes, pues estuvieron diferentes programas, entre ellos psicología, diseño gráfico, administración, entre otros. Y aquí tenemos un poquito de la población, 14 hombres, 38 mujeres. Ese sí, como pueden ver, son más la población de mujeres, ¿no? Que quizás por decisión propia escogieron la materia o quizás porque pues ya era la que se les acomodaba en el horario. Pero bueno, tenemos 3 personas que manifestaron ser lesbianas, 2 transgéneros y un bigénero. Y con personas con discapacidad, 4 personas con discapacidad visual y una persona que mencionó tener autismo. Entre los instrumentos, se hizo un cuestionario pretest, esto para recolectar información sobre las expectativas de los estudiantes que tenían ante el curso. Eso se hizo la primera semana de aplicar la materia. Y para finalizar, pues se llevó a cabo el cuestionario post-test. Aquí pues identificaron las percepciones y las actitudes que tiene la comunidad estudiantil de la materia. Y también se trabajó con grupos de enfoque para compartir experiencias, las expectativas que ellos tenían de los cursos, cómo se sentían ellos sobre los temas que se estaban abordando, porque pues a veces se abordaban temas muy sensibles, ¿no? O temas que estaban siendo polémica en ese momento y lo llevábamos al salón para platicarlo. Como resultado, pues aquí tengo por decir, estos son 9 personas, obviamente pues tuvimos más, pero aquí solamente estamos colocando 9 respuestas. Aquí esta pregunta hacía énfasis a que si existía un impacto de la materia de diversidad e inclusión entre los estudiantes. Y aquí, como pueden ver, de los 9 estudiantes, todos manifestaron tener un impacto positivo. Por decir, la primera dijo: sí, en aceptación hacia la diversidad de las personas. Ahora puedo notar la necesidad de los demás en el ámbito social por ser incluidos en actividades o simplemente en respeto hacia ellos. Quizá la persona 3, al ver directamente de manera la perspectiva de los demás. La 5, sí me ha impactado de cierta manera la manera de comprender y reconocer las situaciones para ayudar a alguien, también adquiriendo un conocimiento sobre mejorar la inclusión en varios ámbitos. Entonces, aquí con estas preguntas podemos ver que realmente sí impactó de manera positiva la materia. En esta tabla estamos colocando también 9 resultados donde habla si existió un cambio en la percepción sobre el tema de diversidad e inclusión. Y aquí también tenemos 9 personas, de las cuales solamente una persona contestó que no tuvo un cambio. Pero aquí él dice: no, porque considero que es un tema del cual yo ya tenía vasto conocimiento y no me hizo cambiar mi pensamiento, pero sí reafirmarlo. Entonces, supongamos que tenemos de estas 18 personas, solamente una ya tenía un conocimiento previo. Y para los demás, a lo mejor sí tenían un conocimiento, una noción, pero no tenían esa perspectiva tan amplia de ver qué tanto abarca la diversidad. Porque a decir verdad, entre las pláticas que se tenía de los primeros días, los estudiantes siempre enfatizaban que diversidad era incluir personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBT. Entonces ellos no consideraban diferente nivel socioeconómico, diferentes culturas, incluso el idioma, ¿no? Y ya con todo esto que se estuvo viendo en la materia, pues ellos sí consideraban tener un impacto y sobre todo mencionaban ser más empáticos con los compañeros, con los maestros también, porque hay casos donde los maestros también son
pues somos diferentes todos, ¿no? Entonces consideraron también ser más empáticos y respetuosos entre ellos y con la sociedad en general. Y bueno, ya para finalizar, pues el curso de diversidad e inclusión tuvo un impacto positivo entre los estudiantes, promovió mayor conocimiento, empatía y habilidades inclusivas, amplió la comprensión del concepto de diversidad más allá de la discapacidad y la comunidad LGBTQ+, como les comenté, muchas personas al escuchar diversidad o inclusión se enfocan nada más en estos dos tipos de diversidad cuando realmente es muy amplio, ¿no? El tema. Y pues más que nada, reconocer también la relevancia en el contexto educativo, social y laboral, así como se concluye que una estrategia efectiva para fomentar actitudes inclusivas y habilidades socioemocionales en el ámbito universitario, pues es muy primordial, ¿no? En este sentido, como ya les comenté, al considerarlo desde una perspectiva de cultura de paz, pues la inclusión fortalece una convivencia armónica, favorece entornos educativos justos, promueve respeto y equidad entre la población y contribuye a una sociedad más pacífica. Sin embargo, pues siempre existen áreas de mejora, ¿no? O áreas de oportunidad donde se encuentra la falta de adaptación de materiales, el escaso personal de apoyo, necesidad de recursos inclusivos, formación docente insuficiente, porque sí, nosotros como Itson, realmente es que sí nos capacitan, sí nos brindan atención, pero es muy diferente recibir una capacitación allá llevarlo a la vida real, ¿no? A veces nos ha tocado casos donde tenemos alumnos con algunas cualidades que a veces no sabemos cómo actuar o simplemente no estamos, como quien dice, no tenemos esa seguridad. Sí tenemos capacitación, pero pues sí nos hace falta reforzarla, como quien dice. Y pues aquí yo les agrego algunas evidencias que se trabajaron durante los cursos que pues se enfocan a concientización, a sensibilidad, fomentar el respeto y demás, y habla sobre los diversos tipos de inclusión. Y sería todo de mi parte, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Agradecemos a la doctora Paloma Daniela Gómez Álvarez por su participación y vamos a dar espacio a un par de preguntas para posteriormente dar el uso de la voz al resto de los participantes. Ujú. Tenemos una pregunta acá en el chat. A ver, vamos a ver. A ver, tenemos una pregunta por acá, pero pues, se me perdió un poquito. Dice, ¿cómo influye el poder y las estructuras sociales en la forma en la que se vive la diversidad? La pregunta que tenemos. Pues no sabría decir a ciencia cierta porque pues sí hay gente, de hecho alguna de las preguntas es que de las respuestas que me pusieron es que se las voy a enseñar. Discúlpenme, aquí debe de estar. Mm, ¿Dónde está? Ok, he conocido temas y problemáticas que ignoraba porque a lo mejor a mí no me afectaban. A veces quizás las clases sociales pues no tienen alguna problemática, no se dan cuenta de la situación real de otra gente, de que quizás existan dificultades económicas, o algún otro tipo de diversidad y, y hace que no lo consideren. Entonces, quizás el tener una clase social, pues sí te como que te encierra en una nube donde no te das cuenta lo que está pasando a tu alrededor. No sé si iba por ahí la pregunta o me desvió un poquito. Ok, muy bien. Gracias, doctora. Por ahí, Pastora Guadalupe Valenzuela Peña está levantando la mano. Eh, Adelante, pastora. Buenas tardes a todas y a todos. Doctora, yo tengo una duda. En mi trabajo tenemos una alumna que biológicamente es hombre, Ujú. pero ella se considera y todos la consideramos mujer. Una duda nada más. ¿Usted qué opina a qué baño debe de entrar? ¿A qué sanitario?
que eso sí ha sido muy, muy polémico. Fíjate que el semestre pasado me topé con una universidad, pues era una universidad de paga, donde existían tres baños. Estaba el baño masculino, el baño femenino y en medio había otro tercer baño, donde ese baño podía entrar cualquier persona, cualquiera. Existía, es más, existía hasta cambiador para bebés. Este, Mm, no sé, yo creo que ahí sí es un tabú, porque muchas personas, si llegan, biológicamente es hombre, me dijiste, ¿verdad? Masculino, ¿sí? Ok. Entonces, ¿y su físico cómo es? Es de mujer. Su uniforme, su cabello, todo de mujer, ella se reconoce como mujer, pero Ujú. biológicamente es hombre. Le decimos por su nombre de mujer, pero legalmente todavía no ha hecho el cambio de nombre. Pero pues tenemos ahí el detalle de que no podemos. Mm, yo lo que hago, que a veces que pide permiso, yo le doy permiso de entrar al baño de las maestras, porque en el de alumnos, pues, sinceramente, siento que todavía nos falta un poquito más de cultura de paz para que no la molesten, pues, entonces, a veces entra al baño de las maestras, pero sí me gustaría conocer eso para dar una sugerencia ahí en la escuela. Sí, es que aquí ¿cómo te diré? Sí es confuso, porque a lo mejor algunas personas se pueden sentir agredidas de que esté entrando una persona que biológicamente es hombre. Pero otras personas dicen, pues no tiene nada de malo. Entonces, yo creo que ahí sí no te podría dar una respuesta sensata porque es un tema muy polémico. Desde mi punto de vista, si la persona se siente mujer y se viste como mujer y demás, pues sí sería prudente también que entrara al baño de mujeres, porque si entra al baño de hombres, puedes recibir acoso. De hecho, pues presenciamos este tipo de acoso en un momento en la universidad donde se daba en los baños. Y ahí mismo pues pueden ser víctimas de agresión, el acoso, hostigamiento. Entonces, aquí sí es un tema que es muy sensible, pero hay que fomentar entre los estudiantes esta temática. Y pues más que nada como institución, como yo digo, el plantear tener un tercer baño, yo sé que no es fácil, pero quizás adecuar un baño de toda la institución para que sea así universal. Entonces yo así lo considero más prudente también. Gracias. Muy bien. Perfecto. Damos paso a la participación de la siguiente conferencia a cargo de la doctora Karen Duarte y el doctor Daniel Fregoso. Me voy a permitir dar lectura a los currículum de de los La mesa no. investigadores el día de hoy. Bien, la doctora Karen Guadalupe Duarte Tanori es licenciada en Psicología por la Universidad de Sonora, maestra en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, y doctora en Desarrollo Regional también por el CIAD. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, adscrita actualmente a la Universidad de Sonora en en el, en el campus del Centro del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación son violencia escolar, violencia y salud, variables en la comunidad, psicología de la educación y autolesión. Por su parte, el doctor Daniel Fregoso Borrego es licenciado en psicología por la Universidad de Sonora, maestro en desarrollo regional por el Centro de Investigación y Alimentación y Desarrollo, el CIAD, y doctor en desarrollo regional por la misma institución. Actualmente es docente de la Universidad de Sonora y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha fungido como director de investigación educativa en la Secretaría de Educación y Cultura. Además, sus líneas de investigación son psicología adolescente, familia y crianza parental, violencia escolar, bienestar subjetivo, calidad de vida y sexualidad. Eh, El tema que nos exponen los investigadores, ambos de la No, te voy a Universidad, decir que es te voy a decir. situación de cibervictimización y victimización en la autolesión severa. El rol de la autolesión leve. Damos paso entonces a la participación de los investigadores, el doctor Daniel Fregoso y la doctora Karen Guadalupe Duarte. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Un momento, por favor, nada más voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Ok, muy bien. Ok, bueno, comenzando. Buenas Perdón, tardes nuevamente. no se Eh, está compartiendo ¿No? la pantalla. No, Ok. es que todavía está compartida la anterior. Ah, a Por ver. acá ya lo vemos, por acá ya lo vemos, no sé. Ah, lo Sí. quité. Déjenme intentar otra vez. Sí, ya se miraba la presentación. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿se puede ver ya? Sí, ya se puede ver, nada más póngale ahí, Pantalla completa. ampliar la pantalla a eso, exactamente, ahí, Muy bien. Ok, gracias. adelante. Bien, entonces, como se comentó, nuestro trabajo es, bueno, es una publicación que pueden encontrar como publicado como artículo de revista. El título es Relación de cibervictimización y victimización con autolesión severa, rol del mediador de la autolesión leve, ¿no? Entonces, para comenzar, tenemos aquí una definición, ¿no? De lo que implicaría la autolesión no suicida, ya que dentro de la violencia autoinfligida vamos a encontrar distintas formas de autolesionarse, ¿no? La autolesión no suicida nos dice aquí que se entiende como la destrucción o daño directo, deliberado y socialmente inaceptable del propio tejido corporal sin intención suicida, el cual tiene el propósito de reducir un estímulo negativo, ¿no? Entonces, la autolesión no suicida son aquellas heridas que se genera el propio individuo con la intención de, más que nada, reducir algún tipo de sentimiento o algún tipo de emoción negativa para afrontar problemas también, y no tanto por el hecho de querer causarse un daño, bueno, más bien no por el hecho de querer llegar a quitarse la vida, ¿no? Entonces, eso sería la autolesión no suicida, sería la definición que vamos a estar manejando, que estuvimos manejando dentro de este trabajo, ¿no? Ahora, la autolesión no suicida puede manifestarse en distintos niveles de severidad, ¿no? Tenemos que hay formas de autolesión que se pueden considerar leves y hay otras que fueron formas que pueden ser severas o graves, ¿no? Cada una de estas implican diferentes conductas que generan un daño menor o mayor, ¿no? En el caso de las autolesiones leves, estaríamos refiriendo a aquellas que son menos invasivas, que pueden incluir comportamientos como los rasguños superficiales, los pellizcos o golpes que no dejan daños, ¿no? Entonces son heridas que generan pues una destrucción mínima, digamos, ¿no? De lo que sería el tejido corporal. Entonces, por el lado de la autolesión severa, más bien nos referimos a un daño que es ya más evidente, que implica cortes, sangrados o quemaduras, ¿no? Hay un daño más profundo hacia el tejido corporal, ¿no? Entonces, estas son las dos formas en las cuales estuvimos analizando la autolesión, como autolesión leve o como autolesión severa, entendiendo estos dos elementos en cada uno, ¿no? Ahora, es posible que la autolesión leve, nos dice aquí, evolucione de forma progresiva a una autolesión severa, ¿no? Tenemos que la autolesión leve no necesariamente va a llevar a que la persona realice después conductas más extremas que entren dentro de la autolesión severa, ¿no? O sea, puede ser que, que realice autolesión leve o conductas de autolesión leve que estén más relacionadas con a lo mejor aburrimiento o elementos que no tienen tanto que ver con aliviar estas emociones negativas que puede implicar la autolesión severa, ¿no? Pero es posible que en algún punto sí este tipo de autolesión sea, o bueno, lleve al individuo, el desarrollo de este tipo de autolesión leve lleva al individuo a ir aumentando lo que serían el tipo de conductas autolesivas y llegar a desarrollar autolesiones severas, ¿no? Esto, como nos dice, debido a una sensibilización conductual y emocional dirigida a un aprendizaje progresivo, ¿no?
se va o va aprendiendo el individuo que pues estos tipos de autolesiones pueden generar o pueden ayudar a aliviar eh, estos malestares, considerando que la autolesión severa se asocia con lo que serían procesos de afrontamiento, ¿no? Entonces, al empezar a utilizar conductas como forma de conductas de autolesión como forma de afrontar problemas, emociones negativas, ese tipo de elementos, pues pueden llegar a evolucionar si se comienza con estas autolesiones leves, ¿no? Ahora, nos dice aquí que en este sentido la autolesión leve podría actuar como un eslabón en la relación entre experiencias adversas y una autolesión severa, ¿no? Tenemos que cuando el individuo llega a afrontar alguna problemática, algún tipo de, pues como nos dice aquí, experiencia adversa, eh, puede llegar a darse este salto, ¿no? Entre lo que sería realizar autolesiones leves, que implican pues estas conductas que son menos dañinas en relación al tejido corporal y llegar a escalarlas hasta las autolesiones leves, perdón, hasta las autolesiones severas para llegar a afrontar estas experiencias adversas que va desarrollando en su vida, en su día a día, ¿no? El individuo. Entonces, se podría considerar como que funge como un elemento intermedio, ¿no? Que va a facilitar esa transición. Ahora, como antecedentes, la autolesión leve no se relaciona de manera significativa con problemáticas como depresión, adicción a Internet o problemas familiares, ¿no? Mientras que la autolesión severa sí. Hemos podido ver también a través de otros trabajos realizados que pues la autolesión severa, o sea, estas conductas que son más fuertes, que implican un mayor daño, como son los cortes, como son las quemaduras, etcétera, pues sí, tienen una asociación con estas problemáticas emocionales, ¿no? En el individuo. O sea, sí hay una relación con la depresión, con la adicción a Internet y con otros tipos de problemáticas psicológicas, ¿no? Pero la autolesión leve no se ha encontrado esta asociación, o sea, no hay una asociación significativa, ¿no? Entonces, eso es como primer elemento, considerando como primer elemento, ¿no? Ahora, como estímulos negativos recurrentes se encuentran la victimización escolar por pares y la cibervictimización, ¿no? Tenemos que dentro de estas experiencias negativas que puede llegar a tener el adolescente, la victimización y la cibervictimización son problemáticas a las cuales están muy expuestos, ¿no? Esto considerando, pues, que la escuela es un ámbito en el cual pasan mucho tiempo, podemos ver que, pues, son problemáticas que generan mucho malestar en los estudiantes, en los adolescentes. Entonces, también podemos ver a través de los antecedentes que las autolesiones severas pueden llegar fungir como una forma de afrontar estas problemáticas y todo lo que acarrean, ¿no? Estos dos tipos de problemáticas. Aquí también estamos haciendo énfasis en la relevancia de lo que sería la cibervictimización, ¿no? Ya que, como lo dice, hay, bueno, las formas de relación social que se establecen y con ello nuevas dinámicas a través de lo que sería el uso del Internet, pues lleva a que esta problemática sea cada vez más notoria dentro de lo que sería la población adolescente, ¿no? Y por lo tanto, se convierte en un elemento en el cual los adolescentes necesitan, o bueno, pueden llegarse a ver afectados por esta problemática y pues si tenemos una forma de afrontamiento como la autolesión, pues podemos ver que em, si encontramos la cibervictimización, podría ser posible que llegáramos a ver la autolesión severa como una forma de afrontar todo lo que esto conlleva, ¿no? Ahora, es importante tener claro lo que implica el Internet para los adolescentes, ¿no? El uso de Internet nos dice aquí que incrementa en un 237% la probabilidad de realizar autolesiones no suicidas, ¿no? Tenemos que eh,
independientemente de para qué se use o cuál sea el uso que le den los adolescentes, el hecho de tener esta disponibilidad, pues ya incrementa también la probabilidad de realizar este tipo de conductas, ¿no? Vemos también que los adolescentes entre 12 y 17 años son aquel grupo que tiene más acceso a Internet, ¿no? O sea, aquí nos marca un 88.3% de adolescentes de esta edad que tienen la probabilidad de usar Internet. Y si estos son estudiantes, el porcentaje aumenta, ¿no? Tenemos que aumentar un 92.9%. Entonces podemos ver que la población adolescente entre 12 y 17 años es una población que está de forma constante utilizando el Internet, ya sea para socializar o para buscar información, pero son el grupo que más acceso tiene, ¿no? Que lo utiliza más. Entonces, en este caso, tenemos que pues esto también nos lleva a que hay involucramiento de dinámicas sociales digitales, o sea que vemos que los adolescentes interactúan dentro de esta, pues de este elemento digital, ¿no? Y por lo tanto, pues podemos ver que la cibervictimización es una problemática de la cual pueden estar más expuestos de lo que podríamos llegar a creer, ¿no? Con esos porcentajes. Entonces, aquí vemos que hay un metaanálisis que mostró que hay prevalencia de cibervictimización del 22.18% en adolescentes que utilizan Internet, ¿no? Entonces ya estamos viendo que el porcentaje de la prevalencia de cibervictimización, pues es alto. Entonces, la prevalencia de victimización, perdón, presencial es del 34.6% y pues adolescentes entre 15 y 17 años tienen una prevalencia de cibervictimización del 26%, ¿no? Entonces vemos que tanto la victimización digital como la presencial están presentes en la adolescencia. Tenemos porcentajes pues bastante representativos, ¿no? Acerca de esta problemática y pues aunado a que la estadística, perdón, los antecedentes nos indican que el usar o el tener la disponibilidad de usar Internet, pues ya se relaciona con autolesiones no suicidas o con la presencia de autolesiones no suicidas. Vemos que es importante ir identificando estos elementos o la relación de estos elementos. Y por eso tenemos como objetivo relacionar la conducta de autolesión no suicida con la victimización y cibervictimización a través de la mediación de la autolesión leve, ¿no? Entonces estamos considerando que la autolesión leve, al tener como esta posibilidad de escalonar las conductas hasta llegar a una autolesión severa y al identificar la importancia bueno, la de la problemática de victimización y cibervictimización, pues identificar esta relación entre estos elementos consideramos que es importante. Entonces, como hipótesis tenemos que la cibervictimización y la victimización condicionan las conductas de autolesión severa cuando son mediadas por conductas de autolesión leve y la cibervictimización cuenta con un mayor efecto explicativo que la victimización presencial sobre la conducta de autolesión. Entonces aquí tenemos el modelo conceptual hipotético. Tenemos que en este caso em, estaríamos viendo el diagrama, que en este diagrama se representa la hipótesis sobre las relaciones de mediación que se plantean. Cada concepto que se muestra en la primera variable a la izquierda refiere a un modelo de mediación y por lo que se probarían tres modelos, ¿no? Que vamos a ver más adelante en el apartado de resultados. Ahora, el diseño de la investigación, pues fue un estudio cuantitativo, transversal, con fuente de información primaria, utilizando el método de encuesta y con la técnica de muestreo al azar por conglomerados. En cuanto a los participantes, a la muestra del estudio, tenemos que fue una muestra de 433 estudiantes de secundaria de Hermosillo, Sonora, que estaban cursando sus estudios en alguna de estas 19 escuelas públicas que participaron.
Tenemos que de grados escolares participaron en segundo y tercer grado, siendo de segundo 184 estudiantes, de tercero tenemos a 249 estudiantes. Eh, en cuanto al sexo, tenemos a 211 hombres y 222 mujeres que cursaban en turno matutino 358 estudiantes y en el vespertino 75 y pues la selección fue al azar hasta cubrir el 10% del plantel, bueno, de cada plantel. Los instrumentos utilizados, bueno, utilizamos la cédula de autolesión que fue realizada por Marín y estuvimos trabajando nosotros, ¿no? En el año 2023. Tenemos la de ciberbullying y tenemos una escala de ciberbullying y una escala de agresores y víctimas, ¿no? La cédula de autolesión estaba compuesta por 11 reactivos de tipo Likert con 5 puntos, ¿no? En la cual, pues en esta cédula encontramos preguntas sobre las conductas de autolesión. Tenemos conductas de autolesión leve y severa. En el caso del ciberbullying, está constituido por 12 reactivos con 5 puntos tipo Likert y lo que vemos es la cibervictimización, ¿no? Dentro de esta escala. Y en el caso de la escala de agresores y víctimas, también está conformada por 12 reactivos, que igual es de tipo Likert con 5 puntos de respuestas. Y tenemos que está la victimización. em, ah, mm, verbal, verbal, relacional y físico-social, ¿no? Entonces es lo que encontramos, bueno, lo que tenemos dentro de los instrumentos utilizados. Tenemos que, para levantar estos datos, para poder obtener estos datos, el procedimiento pues fue el siguiente, ¿no? Primero tuvimos que conseguir un permiso de la Secretaría de Educación Pública, ya que pues estuvimos acudiendo a lo que serían escuelas secundarias, entonces necesitábamos el permiso para poder acceder a esos planteles. Al tener acceso a los planteles y a los grupos de secundaria, aplicamos los instrumentos, fueron aplicados por psicólogos capacitados antes de entrar a los salones de clases. Se les dio una pequeña capacitación a los psicólogos para que pudieran, pues por un lado, pudieran dar las indicaciones necesarias para responder las preguntas y por el otro manejar las situaciones que pudieran llegar a presentarse dentro del salón de clases. Tenemos que, eso nos lleva a que dentro de los salones se hizo la entrega del consentimiento informado, en donde se les explica a los estudiantes en qué consiste pues este levantamiento de datos, se les habla también de lo que sería la confidencialidad dentro de los datos, ¿no? También se hizo un aviso previo a padres de familia para que estuvieran enterados de lo que sería el procedimiento de este levantamiento de datos. Pasamos a la aplicación de cuestionarios que se hizo a través de... Disculpen. Ay, disculpen. Mm, Perdón. Fue a través de un cuadernillo y hoja de respuestas donde los estudiantes podían seleccionar eh, la respuesta más adecuada a la pregunta que tuvieran, ¿no? Se establecieron las instrucciones y se resolvieron dudas acerca de cómo contestar las preguntas. La duración aproximada fue de 50 minutos por grupo, ¿no? Es más o menos el tiempo que los estudiantes necesitaban para contestar las preguntas del cuadernillo. Ahora tenemos, en cuanto a análisis de datos, fueron análisis descriptivos univariados, correlaciones de Pearson y análisis de mediación. Ok, de aquí en adelante en el apartado de resultados, le daré la palabra a mi compañero Daniel. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Ok, gracias. Bueno, pues como resultados, aquí pues recuperando lo que exponía el compañero la doctora Duarte, pues ya nosotros primero, en la primera instancia, pues exploramos cómo son o cómo se manifiestan pues estas variables que nosotros queremos poner a prueba con el modelo mostrado en la hipótesis.
Y pues un primer paso sería estos estadísticos univariables, esta descripción univariada en términos de medidas de tendencia central, media, desviación estándar, el mínimo y el máximo para tenerlo de referencia, y la simetría y la kurtosis. Bien, con la simetría y kurtosis nosotros intentamos visualizar pues la tendencia a la normalidad, dado que pues tenemos 433 sujetos, como se mostró en el método. Pero pues aquí también recordar que las pruebas de normalidad pues son muy sensibles a la cantidad muestral, ¿no? Cuando ya se consideran grandes, por ejemplo, para el tipo de muestra como la Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilks, pues cuando ya tenemos muestras de 100 comienza a ser muy sensible en este aspecto. Entonces se sugiere una simetría kurtosis que esté entre más menos 7 en ambas partes. Entonces aquí también podemos concluir que hay una tendencia a la normalidad para poder realizar las siguientes estadísticas, ¿no? También cabe resaltar las medias que tenemos. Si nosotros vemos el mínimo y el máximo, vemos que las medias están por abajo, pues, ¿no? Lo que es esperable cuando nosotros estamos estudiando fenómenos de este tipo, porque pues no es lo tendencial que los sujetos se autolesionen, pues que las personas nos autolesionemos, que comencemos a realizar este tipo de conductas o que estemos involucrados en situaciones de violencia cibernética, verbal, relacional, físico-social. Pues entonces es lo esperado cuando estudiamos este tipo de fenómenos, ¿no? Que se presenten medias de este tipo. Sin embargo, la tendencia con respecto a la desviación estándar, pues lo podemos ver, pues de alguna manera estable. Teniendo estos estadísticos univariados, mostrándolos de manera descriptiva, pues la siguiente, porfa, podemos ver, doctora, ¿podría continuar, por favor? Gracias. Entonces ya continuamos con los siguientes estadísticos, que ya son más tendientes a los correlacionales o bivariados, pues, donde ya vamos viendo las relaciones que se van mostrando de manera significativa y qué tan fuertes son estas relaciones. Y aquí pues pusimos a prueba a correlación con las variables involucradas que nosotros mencionamos, ¿no? La autolesión leve, la autolesión severa, la cibervictimización, la victimización verbal relacional y la victimización físico-social. Aquí cabe destacar primeramente pues que si hay una relación, digamos, tendiente a ser fuerte y significativa cuando vemos la relación de víctima verbal relacional y física social, que es la victimización presencial. Entonces tenemos un punto 64, lo cual es lo suficientemente diferenciado en cómo se manifiesta esta victimización o estas tipos de agresiones, vamos a pensar, pero que aún así están muy relacionados pues, en los contextos en los que se dan. Sin embargo, estas, cuando vemos las relaciones que tienen con la cibervictimización, aunque son estadísticos moderados, vamos a pensar, siguen siendo significativos, pero pues ya están hablando de otro contexto, pues es más altamente diferenciado. Y otro dato que a lo mejor cabe recalcar aquí es, a propósito del discurso que se mencionaba al inicio por la doctora Duarte, sería la autolesión severa y la autolesión leve, que es un punto 46. Nosotros esperaríamos pues que fuese más grande esta relación, porque pues estamos hablando de autolesiones, solamente que pues, en diferente progresión. Sin embargo, esta diferencialidad y lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Con respecto a que la autolesión severa pues se puede relacionar de manera patológica, vamos a decir, con depresión, con ansiedad, con estrés, con algunos fenómenos en los que se necesita evitar, los que se necesita escapar en ese momento. Y la autolesión leve, no, la autolesión leve con los antecedentes que hemos mencionado, aunque es como una progresión todavía no tiene ese sentido, pues vamos a decir, patológico con respecto, ¿no? No tienes esa función de escape todavía, pero sí son unos primeros acercamientos en relación. Lo que queremos decir con esto entonces es que pues todavía es altamente diferenciable en las relaciones que tiene la autolesión severa con respecto a estas situaciones o fenómenos negativos como la cibervictimización, la victimización presencial y cibernética, en relación con la autolesión leve, ¿no? También. Entonces, por eso se proponen los siguientes modelos, los que se habían puesto o los que se habían colocado como modelo hipotético. Los vamos a probar en la siguiente diapositiva y ya los mostramos cómo se muestra, ¿no? Por eso aquí la autolesión leve la estamos colocando como una variable mediadora. Es decir, todavía no tiene la función de tener ese escape o todavía no tiene pues esa característica patológica, vamos a pensar. Sin embargo, sí funciona como una progresión. Y aquí los efectos que estamos teniendo, pues lo podemos constatar, ¿no? Por lo menos de manera empírica y en relación a lo que se estaba mencionando. Tenemos este primer modelo que es la cibervictimización como variable independiente.
la autolesión severa como una dependiente y la que está mediando la relación entre ellos dos es la autolesión leve. Bien. Aquí en este modelo pues podemos ver que el efecto directo, es decir, victimización sobre autolesión leve es significativo, pero es de 10, es decir, no es una relación tan fuerte como se podría dar, ¿no? Pero cuando se está mediando con esta progresión que nosotros estamos mencionando que es la autolesión leve, cuando ya está transitando a lo que sería una patología, pues vemos que la autorización leve se relaciona con punto 26 siendo significativo, y la cibervíctima tiene una mayor relación de forma directa con la autorización leve. Es decir, con esos inicios de comenzar a explorar, podríamos pensarlo de esa manera, de comenzar a explorar qué conductas se pueden realizar para poder evitar, para poder escapar de esa situación negativa y de alguna manera afrontarlo, ¿no? Que es el fin último de la autolesión. Entonces tenemos que estas manifestaciones de autolesión leve que serían como, por ejemplo, pegarse con una liga, rayarse, rasguñarse, poco a poco, que pueden entenderse en algún momento y en algún contexto como actividades ociosas o de aburrimiento. Cuando la vemos así, en este contexto donde se dirige a una autolesión severa, que ya referimos a quemaduras, cortes, sacarse sangre, golpes más fuertes, contusiones y demás, pues ya tienen otro sentido, ¿no? Ya va manejándose como este eslabón, como este progreso. Y pues estamos constatando aquí que sí se está dando la relación de mediación por los efectos que estamos encontrando, además del efecto indirecto, que pues aquí en este caso lo tenemos como de 0.06, sería estadísticamente significativo por el intervalo de confianza que se muestra, y pues tiene una R cuadrada, una explicación del 26%. Vamos a ver entonces ahora los siguientes modelos. Este es con cibervictimización y este es ahora con víctima verbal relacional, que tenemos más o menos la misma lógica. Tenemos la relación directa, pero que en este caso no es significativa. En este caso, víctima verbal o relacional no es algo que esté explicando o que se esté relacionando de manera significativa con la utilización severa. Sin embargo, cuando pues, ponemos a prueba la mediación de utilización leve, pues ya comienza a tener mayor sentido, comienza a tener una mayor significancia. No obstante, hay que observar que el efecto total que obtuvo el modelo pues fue de 0.04. En realidad es muy bajo y sí es significativo, pero no es, digamos, es al primer nivel de significancia, ¿no? De 0.05. Entonces, aquí comenzamos a visualizar que la autolesión en general, el fenómeno de autolesión leve severa, no es tan fuerte en la situación presencial. Tiene una mayor carga cuando estamos vinculados a esta situación cibernética, esta situación digital, ¿no? Como se estaba mencionando hace un momento en los antecedentes o en la postura teórica que mencionaba la doctora Duarte. Y aquí cabe rescatar que la víctima, ¿verdad? Relacional, pues tiene un efecto muy débil respecto a lo que los órganos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este modelo que se está probando, aunque sí se está destacando cierta mediación, sí es preciso tenerlo en duda porque si observamos la varianza explicada, la R cuadrada que tenemos aquí a la derecha, que es del 21%, la autolesión leve es de 0.28, el efecto directo que tiene sobre la autolesión severa, y la última verdad relacional de 0.2 sobre la autolesión leve. Estos datos, en fin, ¿qué quiere decir? Pues que prácticamente la carga explicativa se la está llevando la autolesión leve. Que la última verdad relacional en realidad no está aportando tanto al nivel de mediación. Si bien se está haciendo mediado y si lo podemos constatar a lo mejor de esta manera, de esta forma, en realidad estamos viendo aquí pues una carga de la varianza explicada en la autolesión leve. Bien. Entonces, vamos ahora a observar el siguiente modelo, que es el víctima psicosocial. Aquí sí tenemos un poquito más elevado los estadísticos que decíamos. Pues es la forma de, presencialmente hablando, es la forma de violencia que mayormente se manifiesta, se puede visualizar o registrar con mayor exactitud, vamos a pensar. Entonces aquí sucede algo parecido con el modelo anterior, pero sí tenemos un poquito más de elementos. El efecto directo, por ejemplo, aunque es muy bajo todavía, pero sigue siendo significativo. El efecto total todavía lo tenemos bajo, aunque significativo. Y otra vez podemos estar sospechando que en realidad la varianza explicada que está dando el modelo se le está llevando a la conexión de la relación que hay entonces entre la progresión de que suceda algo patológico con respecto a la situación negativa y comenzar a realizar ya conductas de corrección severas. Entonces, estos fenómenos, Parece que se le corta un poco el audio al doctor, no sé. Sí, se está cortando. ahí
No sé si me escucho mejor. Se escucha muy despacio, doctor, y se corta el audio cuando usted está exponiendo. No sé si puede mejorar un poco más su audio, por favor. Ahora voy a intentar conectarme rápidamente con el celular, porque me parece que es el internet que se está manejando aquí. Un momento, nada más. Rapidito. ¿Ya no se escucha nada o soy yo nada más? No se escucha nada. Mm. Yo creo que el doctor está tratando de resolver su situación con el audio. Vamos a darle un par de minutitos. Ay, listo. ¿Me podrían confirmar si me escucho? Hola, ¿me escucho? Hola, doctor. Sí, Sí, ya se doctor. escucha un poco mejor. A ver, bueno, Adelante, doctor. continúo, continúo desde aquí, desde este modelo. Por favor, por favor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, lo último que comentaba sería esta situación donde, pues, la varianza explicada que nosotros presentamos en este modelo de físico-social, víctima físico-social y el víctima verbal relacional, que son diferentes manifestaciones de victimización, cómo nosotros lo vamos entendiendo desde la perspectiva. Perdón, tengo la duda si me escucho. Se escucha un poco con eco, doctor. Ok, perdón, aquí ya, ¿verdad? Sí, ya. Sí, una disculpa, es que aquí como me conecté en el celular y tengo la laptop y se me volvió el internet a la laptop, entonces tuve un problema. Ok, bueno, entonces Adelante, pues, doctor, por favor. comentaba esto último nada más para cerrar estos modelos que pues acorde a las hipótesis, ¿no? Cómo se van cumpliendo en relación a lo planteado, ¿no? La situación digital por las características que también hemos tenido como hallazgos en otros estudios donde la autolesión leve, por ejemplo, no se relaciona con depresión, no predice ansiedad, no predice uso de Internet problemático, pero la autolesión severa sí. Sin embargo, esta progresión es algo que nosotros tenemos que rescatar porque son señales pues, que nosotros vamos teniendo, vamos pudiendo observar de alguna manera, mientras las vamos relacionando como una situación funcional, ¿no? Es decir, cuando se presenta una situación, hay una respuesta ante ella y se produce una consecuencia. Cómo se van estableciendo estas relaciones funcionales y cómo pues entonces se van caminando o podemos predecir de cierta forma cómo se va a dar esa autolesión severa, o cuándo se va a dar, o por qué se va a dar, o si se va a dar para poder regular esas emociones y se comienza a hacer un hábito, se comienza a hacer pues una forma de cómo pues evitar estas situaciones negativas. Eh, ¿Podrías dar la siguiente diapositiva, por favor? Ok, bueno, entonces aquí para la discusión voy a ceder la palabra a mi compañera, la doctora Duarte, para que pueda abordar estos elementos. Ok, gracias. Bien, en cuanto a la discusión, podemos ver que se confirma la relación entre victimización tanto presencial y digital y la autolesión no suicida, ¿no? Podemos observar que efectivamente el que se presenten estas problemáticas de victimización, ya sea a medios digitales o de forma presencial, sí son sí nos permite ver que se pueden utilizar la autolesión no suicida como una forma de afrontar, ¿no? Este tipo de problemáticas.
Entonces también la autolesión leve actúa como mediadora, facilitando el paso hacia conductas más severas, ¿no? Entonces, tenemos que las conductas de autolesión leve sí pueden comenzar eh, como conductas que simplemente estén pues funcionando de alguna forma como para aliviar tal vez eh, el aburrimiento, pero podemos ver cómo se pueden ir escalonando hacia lo que sería lo que serían las autolesiones severas, cuando vemos que se presentan este tipo de problemáticas, ¿no? También vemos que la autolesión se presenta como un proceso progresivo y funcional de regulación emocional, ¿no? Tenemos que en la autolesión no suicida, las autolesiones severas, las podemos observar ya como una forma de regulación emocional ante problemáticas de este tipo, victimización, tanto presencial como digital. Entonces, vemos que estas autolesiones leves pues pueden ir llevando a estas autolesiones más fuertes, como una forma de ir afrontando todo lo que implica lo que serían las problemáticas de victimización, ¿no? Y la cibervictimización muestra mayor impacto debido a su carácter constante y exposición digital. Tenemos que la cibervictimización, a diferencia de la victimización presencial, pues tiene un impacto más profundo debido a que es muy difícil que los estudiantes, los adolescentes, se desconecten de este mundo digital, ¿no? Tenemos que hay un acceso, pues, eh, casi que completo, ¿no? En cuanto a tiempo de poder disponer de este tipo de redes o, bueno, de acceso a Internet. Entonces, el estar expuesto a redes por tanto tiempo, el tener como esta posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, pueda comentar, pueda mandarte mensajes, entonces todo ese tipo de acciones hace que sea pues mucho más invasiva la cibervictimización en la vida del adolescente o del estudiante, mientras que la victimización presencial, pues podemos ver que es una victimización que queda más que nada dentro de el plantel educativo, ¿no? Entonces le da cierta, digamos, descanso al adolescente cuando, o al estudiante cuando sale de este entorno, de esta plantel, ¿no? Educativo. Y por último, la autolesión leve puede funcionar como indicador temprano clave para la prevención, ¿no? Empezar a detectar estas autolesiones leves, estas formas, pues, más em, leves de conductas que pueden ser dañinas, nos pueden dar indicios de la posibilidad de autolesiones más fuertes o de autolesiones severas, ¿no? Entonces, al empezar a detectar este tipo de problemáticas o de este tipo de conductas, pues también nos da la posibilidad de incluir aspectos de prevención para evitar que escalone hacia esas conductas severas, ¿no? Ahora, implicaciones, pues es clave diseñar estrategias de detección e intervención preventivas en etapas iniciales, poder detectar pues estas conductas leves nos dan esta posibilidad de una intervención temprana a las conductas severas, ¿no? Entonces, tener estrategias que nos permitan ir ubicando qué tipo de conductas son y si están escalonando y si se están relacionando con alguna situación dentro del entorno, pues puede ser bastante beneficioso, ¿no? Para evitar la problemática o que la problemática escalone, ¿no? Ahora, la autolesión leve debe considerarse un indicador temprano de riesgo en adolescentes, ¿no? O sea, que veamos conductas de autolesión leve debería ser o un foco de alerta para eh, tener esta precaución de ver si las conductas están escalonando, si la persona o el individuo tiene formas de afrontar o las situaciones por las cuales esté pasando que sean pues más sanas, ¿no? Para el individuo. Entonces, por otro lado, la cibervictimización requiere atención específica en programas de prevención escolar, ¿no? La cibervictimización como tal ya es una problemática aparte de la autolesión. Entonces, podríamos trabajar con esta problemática, pero
lo vamos a hacer a través de otro tipo de programas de prevención. Nos permiten justamente pues evitar que esta problemática se llegue a presentar y que a la vez pueda llegar a desencadenar pues este tipo de autolesiones para llegar a afrontar lo que implica, ¿no? Toda la cibervictimización. Y se refuerza la importancia de trabajar la regulación emocional como de eje de intervención. Eh, la regulación emocional como parte pues de estas conductas de autolesión es sumamente importante, ¿no? Porque em, al estar expuesto a situaciones difíciles, como podría ser la cibervictimización o la victimización presencial, pues tenemos que, si no sabemos o si nuestros adolescentes no están preparados para poder regular sus emociones, pues es mucho más fácil que acudan a este tipo de conductas como son las conductas de autolesión severas para poder afrontar todo lo que están sintiendo, todo lo que se está desarrollando, ¿no? Por estar expuestos a este tipo de problemáticas. Ahora, ¿cuáles serían las limitaciones? Bueno, en este caso tenemos que el diseño transversal no permite establecer relaciones causales definitivas, ¿no? Tenemos que, al tener datos que, pues, solamente, o bueno, solamente se levantan los datos en un momento específico, pues no podemos indagar con mayor profundidad, ¿no? Acerca de cómo se van desarrollando, pues, este tipo de conductas en relación a la problemática específica, ¿no? También tenemos la información, ¿no? Que se basa en autorreporte y que puede implicar sesgos, ¿no? Al tener, pues, respuestas por autorreporte, como se menciona, tenemos mayor posibilidad de que los estudiantes, en este caso, que son los que nos proporcionaron la información, pues que por diferentes razones no contesten de la forma más honesta a su realidad, ¿no? En ese momento. Entonces tenemos que esa es una limitación importante, ¿no? La muestra también se limita a una región específica, eso no nos permite, bueno, nos reduce la generalización que podemos realizar, ¿no? Por las características específicas que implica la muestra. Ahora también no se consideraron otras variables relevantes como apoyo social o contexto familiar, ¿no? Dentro de esta investigación, pues no se estuvo analizando más allá del contexto del estudiante, ¿no? En este caso. Y se requieren investigaciones longitudinales para analizar el proceso de escalamiento, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión de cómo se va escalonando lo que sería autolesiones severas a autolesiones, perdón, de autolesiones leves a autolesiones severas, pues sería importante ese tipo de investigaciones longitudinales que nos permitirían ver pues el desarrollo a través del tiempo, ¿no? Ya por último, como conclusiones, tenemos que la tecnología digital amplía las formas de violencia entre pares, requiriendo estrategias específicas de intervención. Al tener esta disponibilidad, como lo comentaba anteriormente, de contacto a través de las diferentes redes sociales, a través de lo que implicaría el Internet, pues la violencia entre pares va desarrollando, bueno, a través de la cibervictimización se va desarrollando de una forma más compleja que lo que implica la violencia em, em, presencial. Entonces, no podemos tener los mismos acercamientos a la problemática, ¿no? Entonces, las estrategias deben de ser distintas. Ahora, la disponibilidad de recursos emocionales y redes de apoyo influyen en el uso de la autolesión como afrontamiento. Tenemos que, si hay la preparación emocional para poder afrontar lo que implican estas problemáticas, como serían la cibervictimización, pues va a ser más complicado que lleguen a utilizarse este tipo de conductas autolesivas para afrontar todo lo que conlleva, ¿no? La autolesión leve puede funcionar como forma de comunicación del malestar, especialmente ante falta de apoyo. Puede ser una forma en la cual se va manifestando que hay alguna problemática que está perturbando al individuo, ¿no? Y la detección oportuna de autolesión leve es clave para prevenir el escalonamiento, ¿no? Como al ir detectando estas conductas que son, pues, menos dañinas, también, y al tener esta claridad de que la posibilidad de escalonar está ahí,
cuando podamos detectar este tipo de conductas en nuestros adolescentes, podríamos también empezar a desarrollar programas o, bueno, a desarrollar técnicas de prevención para evitar el escalonamiento de estas, ¿no? Ahora es necesario intervenir tanto en la victimización como en habilidades emocionales, promoviendo alternativas de afrontamiento, no enseñar que hay técnicas de afrontamientos distintas a la autolesión. Es importante, es necesario para nuestras adolescentes, ¿no? Y la cibervictimización presenta mayor impacto asociado al peso de lo digital en la identidad y validación de los adolescentes. Tenemos que, justamente los adolescentes están expuestos, como ya lo vimos en las estadísticas, están expuestos a los medios digitales mucho más que otras que otras poblaciones, ¿no? Que otras, sí, que otras poblaciones en sí. Entonces, al estar más presentes dentro de estas redes sociales, dentro de lo digital, también es la importancia que se les puede llegar a tener es sumamente alta, ¿no? Entonces, todo lo que ocurra dentro de este medio digital, pues va a ser valioso para lo que sería el adolescente, para sus relaciones, para el cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, es importante tener la visión de la cibervictimización, del impacto que puede llegar a tener y de cómo se puede llegar a relacionar con el desarrollo de autolesiones severas, ¿no? A través de estas autolesiones leves que van escalonando. Entonces, bueno, sería todo por mi parte. Muy bien. Agradecemos la participación de los doctores Karen Guadalupe Duarte Tanori y el doctor Daniel Fregoso Borrego por este tan interesante tema relacionado con la autolesión y ante todo con el desarrollo humano y la psicología. Y como tema principal la cibervictimización, ¿no? Damos espacio a preguntas, comentarios por parte del público asistente. Aprovecho para dar lectura a algunas preguntas que ya tenemos por acá en el chat. Dice por aquí Merari Traslaviña, ¿cómo podemos prevenir la cibervictimización en los adolescentes de 12 a 18 años? Y por acá dice Pastora Valenzuela, es importante reconocer señales sutiles de sufrimiento como autolesiones leves o humor autocrítico extremo en estudiantes, compañeros o jóvenes cercanos, en lugar de minimizarlas o catalogarlas como, como llamadas de atención. Igualmente dice Josefa Valdés Montes, dice, ¿qué hacer ante un caso de autolesión que se está convirtiendo en una lesión severa? Adriana Corral comenta, es importante que las instituciones cuenten con victimización con vinculación, perdón, institucional para tener el apoyo de psicólogos, especialistas en educación especial, entre otros especialistas, y que sean ellos quienes orienten la intervención en los espacios áulicos de las instituciones. No sé si los Ujú. expositores quieran hacer algún comentario. Sí, ok. Eh, sí, sí me escucho. Sí, Ok, doctor Daniel, adelante. bien. Bueno, primero con pues la primera pregunta que se hace sobre la prevención de la cibervictimización en adolescentes de 12 a 18 años. Pues es un Sí, tema muy, muy grande. Igual hace una semana se presentó aquí el uso de Internet y la parentalidad con respecto al manejo pues de redes en general, del Internet. Y pues es un tema muy, muy grande, muy complejo porque refiere pues a muchas cuestiones, ¿no? Con respecto a control de ciertos elementos y parentales, por ejemplo, podría ser que son a lo mejor las autoridades en la minoría de edad cuando se presentan de este rango de edad, ¿no? 12 a 18 años en general. Y pues bueno, la prevención tendría que ser
pienso yo más allá de tener un control por las diferentes formas que puede tener esa parentalidad que estamos pensando, que son las autoridades y la responsabilidad de los adultos que están en el contexto. Pienso o se podría proponer que el cómo visualizar la interacción digital, es decir, una educación con los adolescentes que va desde incluso hasta más pequeñitos, ¿no? De cómo se puede ver o cómo se puede hacer la interacción por medios digitales. Porque hay muchas características que se dan en el medio digital, por ejemplo, el anonimato, digamos, la reproducción no continua, sino sincrónica de diferentes aspectos que nosotros podemos ver en la digitalización y cómo eso pues minimiza o comienza a verse como algo que no va a impactar en la realidad, entre comillas, porque pues este mundo digital sigue siendo parte de nuestra realidad y pues el entendimiento de ello. Pero pues es un trabajo, es decir, es muy fácil decir pues con educación, pero pues en realidad si vemos todas las aristas y todos los planteos, pues es un trabajo titánico, ¿no? Desde la educación académica hasta la educación civilizatoria, hasta la educación parental, que nosotros vamos ahí. Y no nada más educar a los adolescentes, creo que también es pertinente educar a las personas responsables que están de estos adolescentes y con el uso de estas cuestiones digitales. Y no me refiero solamente a los padres de familia, me refiero también, por ejemplo, a las posibilidades y al acceso que se tiene a Internet, los creadores de plataformas, los creadores de aplicaciones, todas estas autoridades que nosotros vemos y que se van relacionando con estos aspectos, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a tener un mayor control ambiental, vamos a pensarlo de esa manera, con respecto a la interacción de medios digitales? Bueno, me estoy extendiendo mucho en esta pregunta porque pues tiene mucha atención, mucho que discutir, pero quisiera retomar esta otra que se menciona muy importante y la voy a conjuntar con lo que se mencionó anteriormente, sobre no minimizar las conductas y llamarlas como una cuestión de atención y pues relacionarla con esto de qué hacer en el caso de una autolesión que se está convirtiendo en una, perdón, lesión severa. Ahí pues precisamente lo que ya concluía la doctora Duarte con respecto a cómo esta autolesión leve comienzan a hacer señales, pero muy importante es poder diferenciarlo porque la persona que hace este tipo de operaciones leves, ahorita mencionaba algunos ejemplos, o también como lo mencionaba la doctora Duarte, sobre golpearse por una liga, rasguñarse, pincharse con una pluma, que a lo mejor no es tan grave, pero cómo nosotros establecemos esa relación funcional, es decir, cómo nosotros podemos observar cuándo es que hace esas conductas, porque posteriormente el sujeto, y pues nos hubiese encantado en el estudio incluir aspectos o discutir aspectos biológicos, el sujeto comienza a desensibilizarse sensorialmente hablando, buscando respuestas entonces más fuertes. Entonces ya no es la pluma, ahora es no sé, un objeto punzocortante, pues un cúter, un alfiler a lo mejor, este tipo de cuestiones que son más portables y que pues están a disposición y que cada vez se necesita más y cada vez se necesita más para poder tener control de ese dolor, poder escapar de esa situación negativa y sentir de alguna manera que se está controlando, ¿no? Sí, sí es un poquito complicado, pero ese sería el asunto, nosotros poder detectar y en estas instituciones o a lo mejor en programas con respecto a, tal vez sería importante visualizar eso, el entrenar o el capacitar a las personas que están alrededor de los adolescentes, el cómo poder entender o diferenciar cuando esa conducta de autolesión leve es, está transitando a conductas más fuertes o cómo las podemos visualizar como ocio o si se trata de un evento aislado, ya no es progresivo. Entonces, diferentes características que mencionamos a lo largo aquí de la exposición y pues cómo se va caracterizando en esto, ¿no? Que no son llamadas de atención, sino más bien se están encaminando una función de alivio de algo negativo que le está sucediendo a la persona. Entonces también es una revisión y un análisis contextual de, de los adolescentes. Muy bien, muy bien. Agradecemos al doctor Daniel por su amplia explicación y damos paso y apertura a los micrófonos. Si alguien de los presentes virtualmente quiere hacer algún comentario, damos apertura a los micrófonos por si alguien quiere comentar. Eh, Aprovecho también para leer otro comentario más. Bueno, dice,
¿Qué opinan de la restricción de redes sociales en Australia a menores de 16 años? Y por aquí dicen, ¿es realmente necesario que los alumnos de edad de secundaria y primaria tengan teléfono celular, entendiendo que hay casos extraordinarios que sí lo requieran? Bueno, abrimos comentarios en la sesión. No sé si alguien tenga alguna pregunta en general, desea levantar la mano para hacer algún comentario. ¿No? Bueno, no sé Bueno, si los no sé si, expositores de manera... ok. Gildardo Bautista. Adelante, Gildardo. Sí, muy buenas tardes a todos, Daniel y Karen. Mi pregunta tiene que ver con pues algunos antecedentes que pudieras recomendar sobre cómo se trabaja la autolesión con el concepto de inteligencia emocional. Lo digo porque actualmente estamos trabajando en un proyecto acá en la Sierra Norte de Puebla, y justo lo que queremos es analizar la relación entre la autolesión y la inteligencia emocional. Em, y bueno, sería básicamente eso, ¿no? No sé si de lo que han revisado, de lo que tienen publicado, no sé que pudiera servirnos para poder realizar esta investigación. sí, bueno, en concreto, algún antecedente sí en específico, ahorita no recuerdo alguno, pero bueno, a lo mejor podría comentar alguna cuestión al respecto. Por ejemplo, bueno, cuando entendemos el fenómeno de autolesión, pues entendemos que es una situación de escape, es una situación de escape de un fenómeno negativo que se está dando y que no se tiene entonces las herramientas para afrontar de manera directa pues dicha situación negativa. Siendo así, podríamos pensar o hipotetizar a lo mejor que la inteligencia emocional nos dota de esas herramientas. Sin embargo, a lo mejor aquí tal vez, y no sé si la doctora Duarte tal vez tenga un poquito más claro esto, pero yo recomendaría como alguna otra, como si alguna otra variable, algún otro aspecto que podría estar mencionando, que podría estar refiriendo a esa conducta directa, a ese afrontamiento directo. Es decir, cómo se podría relacionar la inteligencia emocional a desarrollar habilidades de afrontamiento. No sé si me explico con eso. Entiendo que, por ejemplo, estas habilidades de afrontamiento que en algún momento podrían entenderse como habilidades sociales o de otras formas u otras competencias, pues tienen como bases algunas formas, ¿no? Como podría ser la inteligencia emocional o como podría ser a lo mejor la detección y la definición de ese espacio negativo por el que está pasando la persona. Pero sí tendría, de mi perspectiva, sí tendría que a lo mejor visualizarse eso, ¿no? Como que todavía está un poquito muy alejado el aspecto de la inteligencia emocional con la autolesión. ¿A qué me refiero con esto? Personas que tienen o que podríamos decir que cuentan con una buena inteligencia emocional, por ponerle un nombre, es posible que se autolesionen de todas maneras si no lo ponen en práctica, pues. Si no hacen conductas o si no aprendieron esas habilidades para poder afrontar esos elementos. No sé si por ahí contesto tu pregunta o no sé si la doctora Duarte quisiera agregar algo. En realidad, en cuanto a inteligencia emocional, como tal, por el concepto, no recuerdo de literatura, ¿no? O sea, no tengo ningún autor en específico o algún trabajo en específico que pueda mencionar, pero en relación a lo que implicaría, pues, lo que implicaría es este tipo de, pues, emociones, ¿no? O el trabajo con emociones, o con lo que sería la regulación emocional, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de Matthew Nock, que pues él plantea que la autolesión pues tiene funciones de regulaciones emocionales, ¿no? Que podría, creo yo,
tener pues alguna relación con esta idea, ¿no? que se está planteando, ¿no? Y David Klonsky también nos habla de una comunicación interpersonal, regulación afectiva, ¿no? Entonces, son dos autores que me parece que pues son sumamente relevantes, ¿no? Y que pueden darnos como esta idea para poder desembocar después en lo que sería la inteligencia emocional, ¿no? Es lo que podría agregar, ¿no? De mi parte. Muchas gracias, Karen y Daniel. Fíjense que sí, efectivamente es lo que queremos explorar respecto a estas dos variables aquí en la sierra y también agregar un poquito lo que comentan aquí en el chat. En lugares tan alejados como la sierra, de repente se pueden presentar estos casos y no hay como estos, pues, personas o perfiles que puedan atender estos casos. Y bueno, una manera, creo yo, y que pues lo pongo también a consideración, ¿no? Aquí de los compañeros, es a través del servicio de la línea de la vida. Dentro de este servicio también, digo, lo ideal sería que tuviéramos a todos los perfiles en la escuela. La realidad es que no ocurre esto, entonces es una opción. También hay diferentes servicios que se brindan de manera online, de tal manera que se pueda, como de alguna manera, pues solventar, ¿no? Esta carencia que se presenta sobre todo en las escuelas rurales y que están alejadas de la ciudad, ¿no? Nos tocó, por ejemplo, que en una escuela dijo el director que mejor ni le moviéramos a esa situación porque realmente como no hay este servicio en la escuela, pues sería solamente como alborotar, ¿no? Y prácticamente nos dijeron, pues no pueden levantar los datos en esta escuela, ¿no? Entonces, pues ponerlo, pues a la consideración también que, pues, sobre todo porque veo a compañeros que están ahí preguntando cómo hacerle también, ¿no? Y esto sería como una opción para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Por ahí Josefa Valdés está levantando la mano. Adelante, Josefa. Sí, buenas tardes. Soy la autora de una pregunta que hice ahí en el chat. ¿Qué hacer ante un caso de autolesión que se está convirtiendo en una lesión severa? Yo hice esta pregunta porque soy una maestra de más Se canceló el audio, perdón. Se le cerró el micrófono, Josefa. Ok. Les decía que tengo más de 30 años de servicio y trabajo en una escuela vespertina. Me tocó ver un caso de una niña que se estaba autolesionando. No le doy clase yo a esa niña. Está en tercer año y yo trabajo nada más con el primero en esa escuela. Y cuando la miré, me impresionó las lesiones que se estaba haciendo. O sea, ya eran profundas, ya eran cortadas profundas. Y me impactó tanto porque me ha tocado ver, me ha tocado ver autolesiones, pero leves, que tienen mucho significado en la cuestión emocional de ellos, las situaciones que están viviendo dentro de casa. Y, y yo sé que esa niña tiene un problema grave, pero me sentí impotente de no poder, ¿qué hacer? Porque lo único que nos llega a las escuelas estatales, donde con trabajo se tienen maestros y de veras que a veces ni mobiliario completo, en esa escuela no hay ni mobiliario completo. Entonces, ¿qué hacer? Decía yo, ¿qué es lo único que podemos hacer como escuela? Llamar al padre de familia, informarle la situación y buscarle canalizar esa criatura. Ya lo demás está fuera de nuestras manos, porque lo único que nos ha llegado a nuestras escuelas, solamente en esa cuestión que tiene que ver con esto,
y con cualquier otro tema. Es pura información y a veces siento que es como darle tips a los plebes, como que darles tips para que lo hagan o para que lo busquen. Entonces, ay, es difícil y yo mi pregunta era enfocada a eso, si no hay programas o alguna capacitación que se nos pueda dar a los maestros para poder ayudar a este tipo de alumnos, pues, o sea, ¿cómo? Que los bajaran a las escuelas. Yo sé que sí hay, pero que los bajaran hasta las escuelas, no nada más aquí en la ciudad, en el campo, esa escuela es de campo, pero también hasta la sierra, porque donde quiera hay ese tipo de jóvenes. ¿Eh? Y me ha tocado ver bastantes. No son tan poquitos como nosotros creemos. Lo que pasa que se ocultan entre ellos mismos. Cuando llegamos a saber es porque algún alumno lo destapa. Va y nos dice, maestra, fulano de tal está haciendo esto, viera cómo trae. Y sí, cuando uno va y los explora o les pregunta, pues se asusta. Y la verdad sí se siente impotencia de no poder hacer nada por él, o casi nada por ellos. Sí, Muy bueno, bien, pastor. No sé si tengan algún comentario ante esto. sí, pues bueno, en la situación, pues lamentablemente la problemática, a lo mejor más que la individual del sujeto que está presentando en la televisión, tal vez ya sea más estructural con respecto a acciones a lo mejor que no manejamos, que no está dentro del control de, de tener el apoyo entre los planteles escolares, por ejemplo, en los diferentes planteles escolares, cómo se ha capitalizado, se ha humanizado en relación a... Hay algunos esfuerzos que se hacen para poder realizar eso, por ejemplo, lo que comentaba hace rato el compañero, el doctor Bautista, donde mencionaba pues, estas atenciones a lo mejor que se podrían dar vía telefónica o vía digital, pues que de alguna manera pueden ser apoyar. Claro que no sería, o a lo mejor no sería del todo eficaz con respecto a esto, porque nosotros para poder solucionar una situación de selección, pues necesitamos un entrenamiento en habilidades, como se mencionáramos, de habilidades de poder enfrentar aquello que les provoca negativo, después penalizarlo, y bueno, es una situación eh, que conlleva un tiempo de sesiones y demás. Y pues es difícil, lamentablemente, tener estas aproximaciones cuando se tienen estos contextos. ¿Qué otras características, y aquí lo estaban poniendo en el chat ya, que también podría ser beneficioso, sería a través de esas alianzas que se mencionan, ¿no? Por ejemplo, cuando hay practicantes o cuando hay a lo mejor algunas instituciones que podrían de alguna manera brindar un servicio y pues abordar y trabajar esas afectaciones. Como menciono, pues lamentablemente se tiene pues estas limitantes pues estructurales que mencionamos y que se salen de los recursos y las capacidades a veces de los perfiles o de las personas, como también ahorita lo mencionaba el doctor Bautista. Pero sí unas formas a lo mejor de aproximación para poder solventar o poder abordar de alguna manera serían estos medios digitales o estos acercamientos a estas instituciones que pues, se pueden crear alianzas, pues a través de las autoridades correspondientes también, ¿no? Que pues, también se convierte en algo burocrático después y bueno, ya se convierte en otro tema. Pero sí, no sé si por ahí voy abordando tu pregunta y no sé si alguien más quisiera ahondar también. Ok, Muy bien. yo estoy de acuerdo con lo que comenta el doctor Fregoso, ¿no? Trabajar con las autolesiones no suicidas pues suele ser bastante complicado, es muy delicado, ¿no? Considerando que hay aspectos como elementos de contagio, ¿no? Que existe la posibilidad de que eh, si bueno, estudiantes o jóvenes comienzan a realizar esas conductas o puede existir la posibilidad de, pues, que en el futuro o que cercano, pues, que haya otra... bueno, que haya más estudiantes que comiencen a realizar estas conductas. Entonces, es bastante delicado trabajar con este tipo de conductas, acercarnos a las instituciones a través, por ejemplo, de la canalización podría ser
una buena forma de trabajar con ellos cuando no sabemos, ¿no? Trabajar con esto, ¿no? Todos quisiéramos estar preparados para poder afrontar cualquier problemática como esta, ¿no? Dentro de estos entornos, pero sí es bastante complicado, es bastante difícil en ese aspecto, ¿no? Eh, en ese caso ya tenemos o podemos ver que pues ya está presente la problemática, ¿no? Pero hay otros elementos que podemos abordar también de una forma más hacia la prevención, como sería pues justamente preparar a lo mejor a través del afrontamiento, ¿no? De técnicas de afrontamiento para que los estudiantes tengan estas herramientas que de cierta forma podrían ayudar, ¿no? A evitar que caigan en este tipo de conductas o que a lo mejor si ya las desarrollan, que les sirvan también como una forma de poder ir, a lo mejor en el futuro, ir disminuyendo estas conductas, ¿no? Muy bien. Susana Hernández, adelante, Susana. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, adelante. Sí. Primeramente, agradecer a las personas que acaban de participar, al doctor Daniel y a la doctora Karen, que si bien es cierto, pues es un tema que se ha trabajado, pero también poco se habla precisamente también del desconocimiento ante situaciones que se presentan en instituciones educativas. Lo comento también desde una experiencia de trabajar con población pues migrante, indígena y sobre todo situación de violencia, ¿no? En un contexto pues vulnerable en ese sentido, me hace pensar en el sentido de qué hacer ante este tipo de situaciones, ¿no? Que viven estudiantes que tienen relación precisamente con cuestión de emociones y problemas familiares. Entonces, esto también sobre la importancia de análisis de contexto desde lo social, lo familiar y lo educativo. Recupero toda la participación de las personas que me antecedieron debido a que me quedé pensando qué hacer para detectar una situación de autolesión en adolescentes precisamente que están en un contexto donde hace frío, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sonora, una de las señales que pueden presentar es llevan manga larga, ¿no? Entonces, a partir de eso, desde lo que es la observación, se puede detectar que posiblemente algo está pasando. Entonces, algo que comentaba hace rato la doctora Karen sobre esta cuestión de que posiblemente dentro de un grupo puede haber seis casos de autolesión. Sin embargo, a través de una entrevista se puede detectar que es una persona quien vive una situación de violencia. Entonces, son cuestiones como de ir analizando. En su momento se aplicó lo que es sociograma sobre precisamente detectar lo que es la cohesión, ¿no? Social dentro de un grupo, precisamente para detectar quiénes son las niñas o niños que están siendo excluyentes dentro del aula precisamente por situaciones que están viviendo. Entonces, lo otro que me llamó mucho la atención que comenta el doctor Gildardo en ese sentido, de una cuestión de desconexión, tanto del profesorado y también de esta parte del compromiso y responsabilidad que se tiene el hecho de ser autoridad educativa, ¿no? Porque sí es importante canalizar los casos precisamente porque, aunque no se habla de ideación suicida, es cierto esa parte, sin embargo, la niña o adolescente en este sentido, pues hay una cuestión muy profunda que necesita trabajar, ¿no? Para poder evitar precisamente deserción escolar, porque eso también está relacionado con baja autoestima, incluso esta parte, precisamente les comentaba, deserción escolar, que se puede evitar de ese sentido. Entonces creo que a partir de este trabajo que se está haciendo, se me vino a la mente esta cuestión que en algún momento se hizo un protocolo de actuación ante situaciones de autolesión. Sin embargo, es una realidad también que por cambio de administración o precisamente en esta falla en la parte de análisis de una política educativa, desde la parte de implementación o seguimiento del mismo, pues hay una cuestión muy fuerte que trabajar ahí, sobre todo cuando se hace este tipo de investigación. Desde lo teórico tenemos conocimiento de lo que pasa, pero también es importante el diseño e implementación y intervención desde programas educativos en ese sentido,
también es esta como desde la revisión de de los libros de texto, ¿no? Como desde lo que es primaria, precisamente en su momento yo tuve la oportunidad de revisar todos los libros de texto, cuando de alguna forma, hasta cierto grado, se habla sobre lo que es la violencia digital, porque es una realidad que cuando se trabaja con el profesorado precisamente de zona rural, en ocasiones, y algunos reconocen también, o sea, es la primera vez que yo tengo la oportunidad de trabajar con una psicóloga, un psicólogo, ¿no? O yo viví esta situación y yo no sabía cómo actuar ante este tipo de situaciones. Entonces, creo que a partir de esto considero pues importante, sobre todo, capacitar al profesorado desde esta información que se tiene y sobre la importancia de vinculación entre instituciones. Y lo otro es esta parte de cómo involucrar también a estudiantes en este sentido como red de apoyo, en el sentido de que desde la cuestión de herramientas socioemocionales, precisamente es cómo lograr de dotar a la niña o niño o adolescente de herramientas para que puedan también ser red de apoyo, porque si bien es cierto, cuando se habla de red de apoyo, tanto formal e informal, la parte formal, pues es en ocasiones resalta, ¿no? El papel del profesorado. Entonces, sobre esa parte nada más como que quise como recuperar esto en el sentido de si se habla de violencia digital de alguna forma, pues hay desconocimiento y sobre todo cuando se trabaja de zona rural y no es una forma tampoco de criticar ni de juzgar, sino que de analizar, ¿no? La realidad que viven también profesorado desde esta cuestión de un reto muy grande y bueno, a partir de lo que es la pandemia también se habla de algunos casos en su minoría, antes de la pandemia y después de la pandemia, pues sí dispara en esta cuestión de análisis de datos nada más. Eso nada más quise como compartir. En su momento formé parte, ¿no? Del levantamiento de datos y de construcción de proyectos y de programas, protocolos de actuación. Incluso hay un manual sobre ese tema que precisamente lo dirige el profesor, el doctor Ángel Vera, en coordinación con la doctora Claudia Rodríguez también. Y pues bueno, espero y sea también parte de la parte de reflexión, porque precisamente es lo que se busca, ¿no? ¿Qué hacer ante realidades que se viven en diferentes contextos? Y pues muchísimas gracias por la atención. Muy bien, agradecemos la participación de Susana Hernández. Damos espacio para un par de preguntas más o bien un comentario general de los tres expositores del día de hoy a manera de reflexión final relacionado con el hilo conductor de la temática que en este caso está relacionado con la diversidad de inclusión y la cibervictimización. Bien. Bueno, pues, perdón, pues agradecer también los comentarios que se están haciendo, las preguntas que se hacen al respecto y pues nada más recalcar esto último que se mencionó, ¿no? Donde sí existen a lo mejor pues estos esfuerzos, este manual a lo mejor que se estaba refiriendo, donde hubo participación. Y sí, pues sí van a existir señales donde pues se tienen, pues, esa observación en la que nosotros podemos tenerlo, pero sin dudas, pues nosotros tenemos que tener también esa, digamos, ese ojo clínico, vamos a pensar, pues es decir, que sí existe cierto entrenamiento para poder recuperar esa información, poder hacer ese análisis de contexto, poder hacer ese análisis a lo mejor con la persona propia, hacer ese sociograma que ahorita se mencionaba también. Pues sí, que a lo mejor sería muy fructífero tener esas capacitaciones, aunque sea de manera técnica, vamos a pensarlo, dentro de las escuelas para poder aportar y poder seguir, pues poco a poco seguir solucionando o aportando a la solución de las problemáticas, de las diferentes problemáticas que se dan en estos diferentes contextos. Pues nada, pues, por mi parte, pues agradezco a todos y bueno, cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Daniel Fregoso. Muy bien, entonces, si no hay más, cerramos esta tarde agradeciendo a todos los asistentes, agradeciendo
a la dirección de posgrado, al Comité de Cultura de Paz y bien a todos los involucrados en la organización de este curso, seminario, Desarrollo Humano y Cultura de Paz, a la iniciativa ante todo de la doctora Claudia Karina Rodríguez y del doctor José Ángel Vera por motivarnos institucionalmente a fomentar este tipo de eventos y actividades. Y bueno, agradecerles a todos su asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por su asistencia y por su constante participación. Hasta luego.